Mándanos un video de hasta 1 minuto contando la mejor anécdota de tu viaje por Misiones. Si ganan, invitan a una pareja amiga, con todo incluido. 4 días con traslados, alojamiento y paseos por los mejores atractivos. ¿Qué están esperando? Subí tu video y vuelvan a hacer las valijas. Nunca es tarde para viajar. 18 grados en Posadas a las 9:54. Recordarán semanas atrás que se conocían los resultados de las pruebas Aprender y eran preocupantes en matemática y en lengua, y hablábamos aquí con el ministro de Educación que nos decía que entre las medidas a tomar o las acciones a realizar a partir de estos resultados y justamente para revertirlos estaban previstos ateneos de lengua y matemáticas. ¿Qué son? Son ateneos con docentes justamente para apuntar a la calidad educativa también. Estamos en comunicación con la subsecretaria de Educación, Cielo Linares, para hablar justamente de estos ateneos que ya comenzaron. ¿Qué tal, Cielo? ¿Cómo está? María Marta y todo el equipo, la saludamos. Hola, María Marta, buenos días a todos. Bueno, cuéntenos qué tal, cómo va esta experiencia, con cuál han empezado, si con lenguas, con matemáticas. Retomamos acciones de los ateneos. Los habíamos iniciado el año pasado, ya a segunda mitad de año con el nivel primario. Y este año tenemos acciones con nivel primario y secundario. Los ateneos son instancias de formación docente en servicio, las cuales los maestros y maestras trabajan a modo de abordaje de caso, o sea, cómo enseñar mejor geometría, por ejemplo. Comenzamos, ayer se dio en el departamento de Cainguás, con docentes del departamento de Cainguás y docentes del departamento de San Ignacio. Se trabajó matemática, matemática primer ciclo, que tiene que ver con, que es parte de lo que se conoce como el proceso amplio de alfabetización, y matemática con lo que es sexto, séptimo grado. Así que estamos trabajando en un recorrido de estos encuentros de formación que constan de un primer encuentro en donde se aborda el contenido disciplinar a ser trabajado en el aula, una propuesta modelizadora para llevarla al aula. Después se vuelven a encontrar de acá a un par de semanas para ver cómo les fue con el desarrollo de esa propuesta, qué aprendieron los chicos, qué no, qué ajustes hay que hacerlo, y finalmente un tercer momento en donde se cotejan, a nivel de evaluaciones que realizan los docentes en el aula, qué cuestiones son las que se aprendieron de mejor forma y cuáles otras habría que abordarlas de otra forma para que los chicos fortalezcan el aprendizaje. Un poco así es el tema de Ateneo. Ayer se hizo en Cainguás, pero es voluntario. ¿Quiénes son convocados? ¿Cuántos docentes estuvieron? En realidad están convocados, como es en servicio, están convocados 2 docentes por escuela. Ajá. Y están, por ejemplo, en San Ignacio participaron más de 50 docentes, en Cainguás también, porque no pueden ser masivos por el tipo de trabajo. Claro. No son seminarios serían masivos y hay una cuestión más librada a la buena voluntad del docente que participa. En esto, como es una cuestión de ir y volver sobre una estrategia didáctica, ver cómo funciona realmente, si realmente aprenden o no los chicos y cuál es la dificultad de aprendizaje, entonces son casos más clínicos, ¿no? Más cerrados a nivel de grupo, pero están participando dentro de cada departamento entre 50 a 60 docentes como mucho, y participan todas las escuelas del departamento y lo que se hace, como insisto, es abordar más que nada las dificultades. Esto, además de las pruebas a aprender, hay otros relevamientos que trabajamos con los supervisores. Entonces, abordar los temas importantes que tienen que aprender los chicos en la escuela. En estas cuestiones de definir, en educación todo el tiempo se está investigando y siempre hay distintas propuestas de cuál es la mejor forma ahora, con qué criterio eligen, porque les toca a ustedes que están en política educativa decir, en Misiones vamos a ir por acá. Mira, nosotros lo que ahora estamos, y en especial con el tema de alfabetización inicial, que es un campo con mucho debate en el medio,
debate ideológico, digo, en el medio, con las distintas posiciones epistemológicas y de alfabetización. Nosotros lo que estamos haciendo ahora entre lengua, con el área de lengua y de matemática, es seleccionar a partir de los temas prioritarios, de los contenidos prioritarios, estrategias que los docentes, algunos traen porque te cuentan que les sirvió trabajar de esa manera con sus estudiantes, estrategias ponerlas en un común, en un espacio común que es el Ateneo, y de ahí construir una estrategia específica, una más genérica para todos. Entonces, el abordaje es no darle tanto tiempo a los marcos conceptuales, teóricos, los fundamentos epistemológicos, sino más al hacer. Porque muchas veces nos quedamos en debates desde lo pedagógico a nivel conceptual, pero llegado el momento de cómo enseño, por ejemplo, operaciones, las operaciones básicas a niños, niñas de segundo grado, y ahí ya queda eso como más en un terreno invisible, ¿no? Entonces ahora le ponemos mucha luz a eso. ¿Cómo enseño a sumar, a restar a un nene de 6 o de 7 años? Y sobre eso después construimos conocimiento. Bueno, también está esta otra cuestión, ¿no? Que normalmente estas metodologías o estas investigaciones suele pasar, pero en general es así, se investigaron en otro lado, se probaron en otro lado, y esta cuestión de, bueno, aquí tenemos, pero aquí en Misiones tenemos que adaptarlos, tenemos que trabajar, esto es un poco lo que cómo se trabaja esto, a partir de esto que decías, de llevar y traer la experiencia. Exacto. Esa es la palabra que le ponemos los pedagogos a la formación situada. Al estar situado, está puesto en diálogo continuo con ese contexto real de la escuela. En educación secundaria, con la política de transformación, tenemos un poco más de 200 docentes entre lengua y matemática que están trabajando metodologías activas. Esas metodologías activas tienen un marco conceptual común, pero todo el desarrollo, la planificación de cómo abordar a partir de, por ejemplo, un proyecto integrador, a partir de preguntas y de indagación directa, a partir de la construcción de preguntas con los adolescentes, a partir de las estrategias o las secuencias de resolución de situaciones problemáticas, todo eso lo trabajamos con los profesores y profesoras de manera situada. O sea, el contenido es común, por ejemplo, geometría, ¿no? Geometría para segundo año, pero la forma en que trabajan los docentes, teniendo algunos tips de cómo hacerlo, lo diseñan en función a la realidad de la escuela en la que trabajan. Han aparecido ya algunos temas que son como de apuntalamiento de la experiencia que traen los docentes, que aparecen como los más complejos, no sé, en la enseñanza específicamente de geometría, por ejemplo, que es lo que se estuvo trabajando. Sí, a ver, tenemos grandes desafíos. Nuestros docentes tienen una sólida formación disciplinar porque conocen la materia que desarrollan, en especial los de la secundaria, y lo tienen, el conocimiento disciplinar lo tienen. El desafío es cómo se trabaja ese conocimiento disciplinar dentro de una escuela en donde el contenido le tiene que hacer sentido al estudiante, o sea, de qué le sirve al chico, para qué le sirve al chico, esto? Para qué le sirve al chico aprender, números enteros. Entonces, ese sentido del para qué siempre tiene que estar puesto en diálogo con otras formas de abordar el contenido, que es lo que estamos trabajando, porque si no es una cuestión memorística que hoy ya no tiene asidero a nivel de cómo accedemos al conocimiento, porque hoy un chico, por ejemplo, siempre es más claro por ahí contarle a las familias el tema de la información y de los mapas en geografía. Hay que trabajar en geografía, el tema de los mapas sí hay que trabajarlos. Ahora, ¿cómo trabajamos en un mundo en donde los chicos googlean? Andan andan con el Google Maps, ¿no? Andan con entonces, el GPS. ¿Cómo trabajamos? Necesitan conocer los conceptos que conforman la cartografía y el proceso, por supuesto. Pero ¿cómo lo trabajamos para que los chicos que hoy están con el Google Maps puedan reconocer esas herramientas conceptuales aplicadas, por ponerle una palabra chiquitita, aplicada a la realidad de todos los días? Entonces, ese es el desafío que tenemos en la escuela. Bueno, también aparece esto otro, ¿no?
seguro que todos los chicos, me animo a decir, ¿no? No dudo que haya niños bueno, algunos seguramente no, en Misiones y adolescentes que no tengan acceso a la tecnología en el sentido que conocen el celular, pero sabemos que la accesibilidad, incluso hay un montón de cuestiones como por ejemplo, semáforos. Bueno, hoy hay bastante más casi en todas las localidades de Misiones, pero bueno, las cuestiones del semáforo no es, hasta hace poco no era algo muy habitual en la provincia de Misiones, entonces uno no podía usar, por decir algo, ¿no? Ciertos ejemplos que a lo mejor son más urbanos, que en realidades rurales, bueno, no tienen sentido, no le hacen sentido al chico. Exacto. ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo se maneja en el aula? Exacto, eso nosotros, por ejemplo, lo tenemos cuando planteamos los materiales federales, ¿no? Y el caso de lo que tiene que ver con, por ejemplo, hablan de ballenas, y nosotros tenemos una biodiversidad espectacular donde las ballenas no están. Entonces, la contextualización de los contenidos también tiene que ver con esto de cómo planifica el docente. Por eso digo, la formación de los docentes, nosotros apuntamos a una formación didáctica, porque la disciplinar la tienen y es potente. Son muy buenos profesores en historia, muy buenos profesores de matemática, la disciplina la manejan. Ahora, ¿cómo se traduce eso a un contenido a ser enseñado? Es el gran desafío, porque ahí tenemos todavía muchas zonas grises, mucho de esta caja negra, esto de suponer que la tecnología es algo que está alrededor y la tecnología imprime otra forma de construir. O sea, por ahí no tiene que saber de memoria toda la información disponible respecto a un momento, a un suceso histórico. Sí tiene que saber, por ejemplo, el estudiante hacer buenas preguntas respecto a qué información quiere encontrar respecto a un suceso histórico, sabiendo que hoy el acceso a la información es mucho más amplio y universal de lo que era hace 20 años atrás. Y en lengua también se está trabajando, no sé cuáles son los contenidos que se están priorizando. En lengua, para el primer ciclo, todo lo que hace a alfabetización, todo lo que hace a estrategias específicas y focalizadas de fortalecimiento de la alfabetización. Entonces, se están trabajando estrategias, por ejemplo, que tienen que ver en cómo hacemos con los niñas que en segundo y tercero todavía no pueden identificar y escribir de corrido las palabras, y ahí hay una intervención específica con metodología puntual que se está trabajando con los docentes. En lengua se está trabajando, te contaba, dentro de la política secundaria, con lo que hace a metodologías activas, o sea, todo lo que hace a comprensión lectora y producción de textos escritos, a partir de metodologías activas, no de copie el párrafo tal, sino generando interés en los estudiantes, ¿no? Claro, que son las cuestiones que después aparecen en el mundo universitario o en el mundo del trabajo, ¿no? Donde aparecen las dificultades. Y en lo cotidiano, ustedes son comunicadores y sabés que un desafío que tenemos en la actualidad es una lectura crítica de la información que circula, porque si no, las noticias falsas, o sea, nos prendemos de manera mucho más riesgosa en noticias falsas. Entonces, todo eso es lo que nosotros resguardamos, en especial con secundaria, cuando pensamos en la comprensión del texto, ¿no? ¿Hay áreas de la provincia de Misiones que se priorizan con estos ateneos? Mira, la priorización tiene que ver con una cuestión de calendario y de no de que una es más importante que otra, sino de calendario y de accesibilidad y de poder mover los docentes. Comenzamos por Cainguás y por San Ignacio, porque ya el año pasado habíamos trabajado poco ahí. Bueno, este año íbamos a reforzarlo, pero tenemos previsto cubrir toda la provincia. ¿Y quiénes son los capacitadores? Hay equipo de subsecretaría, en la mayoría son equipos de subsecretaría, y en el caso de secundaria, dentro de los socios estratégicos, hay equipo de Universidad de San Andrés que acompaña esto. Bueno, muchísimas gracias, Cielo, muy amable, como siempre.
No, muchas gracias a ustedes, que tengan una hermosa mañana. Hablamos con Cielo Linares, ella es subsecretaria de Educación. Bueno, ¿qué tema ¿no? Queremos que la escuela sea la mejor posible, porque ahí van nuestros hijos, nuestros niños, va nuestro futuro, y bueno, y qué importante que es la preparación del docente, qué importante que es la escuela primaria, O sea, seguro, la secundaria la bancamos, ¿no? Pero la primaria, o sea, si vos no ponés esos ladrillos por ahí, no, Sí. no es una idea, esa base, vamos a usar una palabra más. La estructura. Claro, ¿no? Qué difícil después remontar, y bueno, cuando uno no tiene, ¿no? Desde los elementos básicos. Así que bueno, ese trabajo tan importante que se hace en la educación, y claramente todos tenemos que estudiar todo el tiempo, Nosotros también, todos los profesionales, todas las personas. Así que con los docentes mucho más. 9 minutos en toda la República Argentina, muy nublado en Posadas y en gran parte de la provincia, en la mitad que está hacia el oeste sobre todo, ¿no? La que da al río Paraná. Esto es Talking in Your Sleep de The Romantics, otro clásico.